Ya estamos con Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, y qué mejor persona que él para analizar la reforma de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Partido Socialista, que por cierto contará con el apoyo de Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, y que votará en contra Unidas Podemos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, Hugo, con un panorama en el Congreso de los Diputados que va a ser digno de seguir de cerca, porque es un choque institucional de los dos partidos de coalición que evidentemente no se ha producido hasta la fecha en ninguna de las ocasiones de los 3 años o más de 3 años que llevamos de legislatura. Claro, la principal novedad, digamos, que pone encima de la mesa esta reforma es separar, como era antes, ¿no? Separar los dos delitos que se diluyeron en esta ley del solo sí es sí, es decir, separar agresión de abuso sexual, ¿no? Bien, la reforma que se hizo con la ley del solo sí es sí era precisamente separar entre agresión y abuso en función de si había violencia, intimidación o no la había. Con la reforma se acabó con esa distinción, todo lo que era contra la indemnidad sexual era una agresión sexual y ahora sí que es verdad que parece que se vuelve un poquito atrás, pero lo que sí que ha de quedar claro es que el consentimiento sigue siendo el núcleo de la ley, es decir, eso no se ha tocado. Lo que se toca aquí es el tema de la violencia e intimidación, vuelve a introducirse con esta modificación y ahora pues existirá la agresión, es decir, la violación con violencia o la violación sin violencia. Yo desde siempre he dicho que evidentemente la propuesta es necesaria porque se ha de acabar con el degoteo incesante de reducciones de penas, de excarcelaciones de personas pues condenadas, pero también he de advertir ya desde este momento que tampoco estoy de acuerdo con que se devuelva otra vez la diferencia entre violencia e intimidación. Es decir, que se tiene que modificar, sí, que la manera de modificar quizás no es la más oportuna también. Con lo cual, bueno, veremos en la práctica al final cómo se acaba aplicando, pero parece que es una reforma que acabará con ese degoteo de reducciones, pero que vuelve un poco hacia atrás a algo que yo ya siempre había denunciado, que era esa violencia e intimidación como elemento determinante del tipo delictivo que se comete. Yo creo que eso actúa como un agravante, porque para mí la violencia siempre existe desde el punto de vista de que cuando hay una agresión siempre es en contra de la voluntad, con lo cual la Claro. violencia siempre existe. O sea, estamos ante una ley que el fondo es importante, es interesante y es compartido por gran parte de las personas, ¿no? El problema es que está diseñada mal, es decir, que ha sido erróneamente diseñada, ¿no? Y por eso estamos viendo cómo efectivamente, bueno, pues violadores, agresores sexuales se están viendo beneficiados tanto en rebaja de penas como incluso saliendo de la cárcel, y eso es lo que se intenta atajar, ¿no? Con esta reforma, pero en cualquier caso, el daño, por así decirlo, ya está hecho. Es decir, todos aquellos violadores, agresores sexuales que solicitaron, bueno, pues la revisión de su pena y que se le ha concedido o que se le va a conceder, pues seguirá vigente eso. Es decir, que por mucha reforma que se apruebe hoy en el Congreso de los Diputados, todas las solicitudes de revisión que se han hecho previamente al día de hoy van a continuar vigentes, ¿no? Pues sí, así es. Es decir, aquí se aplica la ley penal más favorable. Fue un error legislativo que yo he dicho siempre. Hay errores que no tienen solución. Este es uno de ellos, es un claro ejemplo. Por lo tanto, solo con esta reforma lo que se va a hacer es evitar que se continúe perpetuando pues esta rebaja de penas que evidentemente pues va en contra de los más elementales ya no principios de la propia norma, sino de la propia Constitución y el Estado de Derecho. Pero bien, como dices, es así, es decir, a partir de hoy, aquel que lo pida, si se aprueba finalmente, que hoy se aprobará en el Congreso, luego ha de pasar toda la tramitación en el Senado, es decir, no será algo automático, pero sí que es verdad que en el momento en que entre en vigor únicamente favorecerá de ahora en adelante a los que cometan un acto de estos, no a los que ya hubieran solicitado esa reducción que por aplicación de la ley penal más favorable se les seguirá aplicando la ley del solo sí es sí. Tú eres, además de abogado, también criminólogo, y claro, muchos expertos lo que están diciendo en estas últimas semanas, meses, es que hay agresores, hay violadores sexuales, sobre todo depredadores sexuales, que ya se han visto beneficiados, de hecho, por esta ley del solo sí es sí, bueno, pues que es posible que vuelvan a reincidir, es decir, que es difícil en muchos casos que, bueno, pues eh, pues digamos que la reincidencia pues vuelve a ser una posibilidad que está encima de la mesa, ¿no? Con lo cual es posible que además del goteo que estamos viendo de casos beneficiados, veamos ese titular que, bueno, sería mortal, desde luego, para el gobierno de España, y es que un agresor, un violador, un depredador sexual, pues vuelve a reincidir. Uno de Sí, ellos que ha sido beneficiado por la ley, ¿no?
Sí, hemos de partir de la base que la delincuencia es un fenómeno social y por lo tanto es irradicable. Lo que se puede hacer es poner mecanismos para intentar disminuirla al máximo, pero eso sí, siempre continuará sucediendo. En el caso de los agresores sexuales, como bien dices, en muchas ocasiones no se resocializan. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la pena de prisión es una pena que va destinada a la resocialización, con lo cual no puedes tener a nadie en cadena perpetua, Claro. que realmente es lo que en muchas ocasiones tendría que suceder si la defendiéramos y si únicamente tuviéramos por objeto pues considerar si está o no está realmente resocializado. Es verdad que salen agresores sexuales pues cada año a la calle, incluso antes de la ley del solo sí salían y Sí, que no sí. estaban resocializados, Ujú. y ahora pues un poco ponemos otra vez el foco en el asunto de la ley del solo sí es sí. El problema es que ha sacado agresores sexuales antes de tiempo que tampoco estaban resocializados, con lo cual es un problema que ya existía pero que se agrava con esa modificación. Pero sí, es un problema que se ha de abordar, no se aborda, y que yo siempre he dicho que este tipo de delitos tendrían que penarse con prisión permanente revisable, que al menos te faculta a que si esa persona no está resocializada no salga nunca de prisión, pero eso sigue estando en el cajón de algún ministerio, pero no ha salido a la luz. Porque lo que subyace también, Pablo, es una concepción, un enfoque antipunitivista, ¿no? Que es lo que, bueno, pues buena parte de Podemos, de los políticos, de los dirigentes de Podemos, pues como es visible, obvio y evidente, pues tienen, ¿no? Y eso también choca frontalmente, ¿no? Contra, bueno, pues la sociedad del castigo ante aquellos que han cometido, pues, delitos, aquellos que son criminales, aquellos que son agresores sexuales, etcétera. Es decir, ¿cómo valoras, cómo ves esa visión antipunitivista que mantiene Podemos? Bien, a mí me parece que es contrario a sus más elementales principios, o al menos los principios que inspiraban a la formación. Lo que no tiene sentido es que, por un lado, se diga que no se han de subir esas penas y por el otro